Buenas noches. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el manejo de las emociones mediante el rol del docente. ¿Será que yo como persona reconozco mis emociones y soy capaz de manejarlas? Yo pienso que en ocasiones las reconozco y las manejo, pero al momento de manejarlas se me salen de las manos. Un ejemplo claro es la ira. Digamos, si yo tengo ira y alguien me está reprochando más sobre esa ira y sobre esa ira que tengo, llega un momento o llegó a un punto que la ira se me convierte en algo, o sea, si la ira se va convirtiendo en algo grande, más grande, más grande, hasta que reacciono y exploto. Puedo reaccionar de una manera muy brusca o reacciono con el llanto. Puedo empezar a llorar de la misma rabia, lloro. Un ejemplo muy claro como docente es cuando veo a un niño, un ejemplo, o sea, en ocasiones o en días pasados me pasó, un niño que juega todo el tiempo con la silla. Y le digo, no más, deja la silla quieta. Sí, sigue haciendo ruidos con esa silla. Llego al punto en el que no más y le quito la silla y lo dejo todo el tiempo sin la silla. ¿Qué pasa? Reacciona de una manera muy brusca, o sea, como con ese mal genio, esa ira ya se convierte en algo que explota. Eh, Desde otro punto de vista, ¿será que yo reconozco realmente las emociones de la otra persona? ¿De qué manera reconozco esas emociones? Sí, la puedo reconocer cuando la miro la cara de la persona, no, está triste, tiene mal genio. Y cuando ya entro a preguntarle qué te pasa, pues te veo como triste, la persona entra y dice sí o no, o me responde con otras emociones y tapa la emoción que tiene, la tapa con otra emoción. Buenas noches. Entrando en este tema tan complejo de las emociones, considero que para comprender a fondo a los demás es necesario atravesar por cierta trayectoria en cuestiones de vivencias. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprender a una persona si la ves solamente físicamente. O sea, si tú determinas cómo se tiene una cara triste, está mal geniado, pero más allá de eso es necesario como vivenciar propiamente qué se siente, porque es una cosa decir como estoy molesto y punto, a decir estoy molesto porque no me parece la circunstancia, porque me parece injusto. ¿A qué voy? En que para comprender una emoción es necesario meterse en los zapatos del otro. Aquí, como anécdota, se puede decir, estaría como hace 3 años, eh, pues yo perdí a mi abuela. Antes de que ella partiera, yo, pues la verdad no era nada agradecida. Digamos que hacía las cosas muy a mi manera. Si a la gente le gustaba bien, si no, pues igual hacía. No saludaba, no valoraba las cosas. Hasta que pues me faltó. Un día se enfermó, se la llevaron al hospital y partió. Desde ahí básicamente comprendí que valorar a las personas, valorar los momentos y pues toda como esta cuestión de saber que tú tienes un ser humano frente a ti, independientemente como la situación en que estés atravesando, tienes que ser muy consciente de que ellos también están como luchando una batalla y no por esto te tienes que llevar a las personas por encima. Aquí pues digamos también es necesario reconocer que no todos pues obviamente no somos iguales, pero a través de reconocer como esas vivencias y experimentar todo el tema de sentir, de querer a las personas, te puedes dar cuenta que no es necesario como saber que está de mal genio porque está de mal genio, no, sino llevarla más a fondo.
Buenas noches, mi nombre es Adriana Serna. Vamos a continuar hablando sobre el tema de inteligencia emocional. Muchas veces escuchamos una frase que dice conocer nuestras propias emociones y manejarlas. Aparentemente es muy sencillo, máxime si sabemos que entre el sentir y el pensar es la emoción la que guía nuestras acciones. Mas, sin embargo, surge una pregunta: ¿cómo manejar nuestras emociones si muchas veces no las reconocemos ni las validamos? Esto pasa muy frecuentemente porque nos enseñan que algunas emociones son más aceptadas que otras. Es más fácil la alegría, la emoción que la tristeza, la ira o el miedo. Hace mucho tiempo me ocurrió una situación interesante. Cuando yo tenía el jardín, había un niño de 4 años, de esos pequeñitos que siempre te llevan al límite de tus capacidades como docente. Un día estaba completamente colapsada, tenía demasiadas cosas que resolver, mas sin embargo quería negar todas esas emociones. Entonces inmediatamente uno pone máscaras. Ningún adulto ni otra de las personas que me rodeaba se dio cuenta. Algunos pensaban que estaba enferma o que estaba de mal genio. Es más fácil lidiar con el mal genio que con la tristeza o con la angustia de otra persona. Mas sin embargo, estando trabajando, porque igual tenía que cumplir con mis responsabilidades, llegó un momento en que me senté completamente colapsada y este pequeñito se acerca, me abraza y me dice tranquila. Cuando él me dice esto, inmediatamente las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos y esa emoción que estaba tratando de negar y contener empezó a aflorar de una manera que yo no me esperaba. Un niño de 4 años que nos enseña sobre inteligencia emocional. Los niños son transparentes, los niños ven más allá y en ocasiones logran reconocer esas emociones, pero somos nosotros los adultos los que queremos negarlas, los que queremos reprimirlas pensando que las estamos controlando, cuando no es así. Cuando reprimimos las emociones, finalmente, cuando el proceso es crónico, va a haber una afectación física y mental a nuestra salud. Y represión no es lo mismo que autocontrol. Básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a controlar, a autocontrolarnos, pero no es negarlas. Tenemos que sentirlas, aceptar esas emociones, validar que estamos sintiendo eso, vivirlo, expresarlo. Eso realmente sí es autocontrol. Es la posibilidad de elegir y expresar nuestros sentimientos. Muchas veces manejamos máscaras todo el tiempo, no nos reconocemos a nosotros mismos y suponemos que vamos y este pequeñito se acerca, me abraza y me dice tranquila. Cuando él me dice esto, inmediatamente las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos y esa emoción que estaba tratando de negar y contener empezó a aflorar de una manera que yo no me esperaba. Un niño de 4 años que nos enseña sobre inteligencia emocional. Los niños son transparentes, los niños ven más allá y en ocasiones logran reconocer esas emociones, pero somos nosotros los adultos los que queremos negarlas, los que queremos reprimirlas pensando que las estamos controlando, cuando no es así. Cuando reprimimos las emociones, finalmente, cuando el proceso es crónico, va a haber una afectación física y mental a nuestra salud. Y represión no es lo mismo que autocontrol. Básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a controlar, a autocontrolarnos, pero no es negarlas. Tenemos que sentirlas, aceptar esas emociones, validar que estamos sintiendo eso, vivirlo, expresarlo. Eso realmente sí es autocontrol. Es la posibilidad de elegir y expresar nuestros sentimientos. Muchas veces manejamos máscaras todo el tiempo, no nos reconocemos a nosotros mismos y suponemos que vamos a aportarle a los niños. Sí, se puede aprender a dar una respuesta adecuada frente a las emociones. Básicamente tenemos que tener el equilibrio entre la necesidad de esa respuesta biológica frente a la emoción, pero también frente a la necesidad de respetar unas normas de convivencia. En esas ideas podríamos aportarle a los niños muchísimo en nuestro proceso como educadores. Mas sin embargo hay algo importante y es reflexionar sobre nosotros mismos. Si yo no manejo mis propias emociones, ¿cómo pretendo trabajar con la primera infancia? Como decía Daniel Goleman, básicamente la inteligencia emocional nos permite manejar
Reconocer nuestras emociones, reconocerlas en los demás, nos permite tomar conciencia de esos procesos que están surgiendo en nosotros mismos, tener empatía, tolerar las frustraciones, los fracasos, permitirnos acentuar esa capacidad de trabajo en equipo, esa empatía con el otro, equilibrar, vivir en ambientes armónicos y de paz. O sea, la inteligencia emocional nos da muchas herramientas, pero desde mi perspectiva considero que es primero reflexionar sobre lo que está pasando en nosotros mismos antes que atrevernos a generar procesos de aprendizaje en la primera infancia. Muchas gracias.